Bueno, volvemos. Como les dije antes, vamos a charlar un poquito con Analía Rodríguez. Ella es licenciada en nutrición. Hola Ana, ¿me escuchás? ¿Me ves? Hola Lore, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno Ana, yo hice una pequeña introducción en mi programa. Hablamos un poco de cómo resultó, cómo vimos las familias, las mamás, la alimentación en pandemia. Uh-huh. Entonces, bueno, bien. Yo por eso te invité, para que hablemos un poco de eso, que es tan importante y quizás algunas mamás desconocemos. Por ejemplo, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición en las infancias? Bien, bueno, la alimentación se podría definir como el acto, digamos, global o complejo, digamos, desde la compra de los alimentos, la preparación. Alimentarse, digamos, es el acto en sí que, digamos, el bebé cuando se está amamantando en la teta, recién nacido, eso se llama alimentarse también. Todas las etapas de la vida incluyen la alimentación. Y la nutrición es el proceso por el cual los nutrientes se absorben en el organismo, digamos. La nutrición habla de nutrientes y de sustancias que son necesarias para que el organismo pueda no solo funcionar, sino que desarrollarse y llevar adelante todas las funciones que el cuerpo necesita hacer. Pensar, caminar, ejercitar, dormir, respirar, todo eso necesita de los nutrientes que incorporamos con los alimentos. Y eso entonces sería como un concepto de nutrición, así a grandes rasgos. Claro. Nosotros entonces es nutrirse para hacer. Exactamente. Claro. Ana, por ejemplo, ¿se pueden compensar algunos alimentos? Por ejemplo, si no comemos, si no comemos proteína, carne, pollo, ¿se puede compensar el nutriente que no da ese alimento? ¿Lo podemos compensar? Cuando hablamos de proteína, hablamos de dos tipos de proteínas. Tenemos las proteínas animales, que las aportan las carnes, como vos dijiste, el pollo, la carne de vaca, la carne de cerdo, el pescado, el queso y el huevo también son proteínas. Y después tenemos las proteínas que son de origen vegetal, que son las que consumen los que llevan adelante una dieta vegana vegetariana. Y esas son las legumbres, son las lentejas, las arvejas, el poroto, el garbanzo. Entonces un reemplazo de la carne de vaca o el pollo podrían ser las legumbres. No sé si tu pregunta iba focalizada a eso o si uno puede vivir sin consumir ningún tipo de proteína, ni vegetal ni animal. Sí, mi pregunta iba, por ejemplo, si se puede suplantar. Por ejemplo, comer carne y comer lenteja, ¿es lo mismo? ¿Es la misma proteína? En realidad no es lo mismo, es hasta mejor desde mi punto de vista y desde muchas corrientes de la ciencia. Actualmente están confirmando, y muchos estudios lo avalan, que la proteína vegetal sería muchísimo mejor para el ser humano que la proteína animal. Es según cada corriente. Hay corrientes que defienden el consumo de proteína animal por X motivo. Yo siempre, a mí me gusta pensarlo desde el lado de la sustentabilidad ambiental, ¿no? Esto de poder pensar en lo que comemos para contribuir en la conciencia ambiental, esto de tener una noción, digamos, de que estamos comiendo también como un acto social, político, humano, y el acto de comer no es solo llevar alimento a la boca. Atrás hay un montón de otros aspectos que podemos charlar. Entonces, el comer carne tiene una connotación bastante importante de todo el proceso que hay detrás. Desde que el alimento llega a la boca, bueno, hasta que llega al plato, ¿qué pasa atrás, no? Yo lo veo también un poco desde ese lado, desde el aspecto más global de la alimentación. Claro que
un consejito para las mamás: la carne está carísima, vamos por las legumbres. Exactamente, son fáciles, son más económicas, llevan un poco más de tiempo, pero es cuestión de organización, el poner en remojo las legumbres, en adaptar esto de las recetas que son tan prácticas como los medallones, las hamburguesas de legumbres, y tenerlas frisadas es una opción súper viable para llevarla a cabo y tener una proteína de altísima calidad, tanto en cantidad de fibra, en la digestibilidad de la proteína, en el valor biológico que tienen, en los nutrientes que aportan. Y por ejemplo, quiero traer como una experiencia particular que llena, que comer así llena. Por Totalmente. ejemplo, yo lo implementé por uno de mis hijos, y siempre los hombres de la casa, los maridos de la casa, ellos quieren comer carne y no entienden que lo otro también está bueno y llena, porque el mito es que comer arveja, obvio, ¿no? Con una preparación, pero que comer eso no te llena, y sí llena. Sí. Los hombres, los argentinos en general, estamos acostumbrados a comer el bife con la lenteja, con dos proteínas distintas, porque parece que si no, no es un plato completo. Y en realidad la proteína de la legumbre tiene hidrato de carbono, pero tiene un mucho mayor porcentaje de proteínas, entonces por eso las podemos reemplazar por la proteína de la carne tranquilamente y hasta teniendo muchos mayores beneficios. Yo lo que siempre sugiero es hacer una transición, no empezar de golpe a comer legumbres y dejar de comer carne, porque por ahí el exceso de fibra puede hacer una intolerancia gastrointestinal. Pero incorporarlas 1 o 2 veces a la semana e ir haciendo una progresión sería lo óptimo. Cuesta horrores, pero se puede. Es cuestión de voluntad. Mira quién te dice. Se puede. Y está bueno. Y una vez después mirás la comida y la mirás con amor, porque es algo que hiciste vos y sabés que te está haciendo bien comer eso. Es que exacto, nosotros le ponemos una connotación muy importante a lo que comemos. Así como cuando comemos algo que sabemos que tiene mucha grasa, parece que estamos comiendo algo que no nos va a hacer bien. Bueno, comer algo sano también te carga de un significado y eso se traduce en el organismo, porque todo lo que uno piensa sobre el alimento se traduce en el cuerpo también. Toda esa carga emocional que uno le pone. Claro, claro. Yo, bueno, ahora como para contar algo extra de casa, nosotros éramos de comer toda la familia, muchas harinas, mucho pan. Y ahora se come pan si lo hago yo. Y si yo lo hago con semillas o integral. Excelente. Y por ejemplo, uno de mis hijos me mira feo. Pero lo come, me mira feo, terminan acostumbrando, pero lo come. Y sí, yo digo siempre, es cuestión de hábitos. Después cuando el pan blanco no está mal, se van a olvidar. Claro, no está mal el pan blanco, no está mal la galletita, no, está el pan ese que mamá hace. No hay otra alternativa, el que quiere otra cosa va y se compra. Bueno, Ana, por ejemplo, ¿en qué nos afecta alimentarnos mal? Qué gran pregunta, qué gran respuesta, ¿no? En un montón de aspectos, no solo desde la parte fisiológica, biológica, sino también, como decía antes, del aspecto psicológico, emocional, por así decirlo. Estar mal nutridos o con sustancias que el cuerpo no necesita hace desestabilizar en principio el sistema inmune. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes que el cuerpo absorbe los absorbe a través del sistema gastrointestinal, y el sistema gastrointestinal es casi el 80% del sistema inmunológico del cuerpo. Entonces todo lo que pase por ahí que el cuerpo no necesite ya va a afectar ese sistema de defensa del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Ante un posible virus o agente extraño para el organismo, el cuerpo no va a estar en condiciones de defenderse. Entonces, por eso se dice que las personas de riesgo son las que tienen sobrepeso y obesidad, porque justamente su sistema inmunológico no tiene las condiciones necesarias para afrontar una enfermedad que una persona que está bien nutrido y que su cuerpo, digamos, está mejor preparado fisiológicamente para afrontar una enfermedad.
Y en la etapa del crecimiento y el desarrollo en los niños, estar malnutrido hace que no solo no crezcan en físico, digamos, en desarrollo muscular, óseo, esquelético, sino que hace que sus neuronas, su sistema nervioso central, no alcance el máximo potencial. Un nene que no está nutrido desde la infancia va a ser un nene que no va a tener capacidad de aprendizaje, le va a costar un montón todo lo que es el desarrollo de habilidades, el desarrollo cognitivo en la escuela, no se va a poder concentrar, no va a poder dormir bien, no va a poder hacer un deporte en condiciones de rendimiento. Son muchísimos los aspectos que digamos, el alimentarse con sustancias que el cuerpo no necesita puede afectar. Y sobre todo en esta época actual en la que compramos todo y comemos todo empaquetado. Parece que es más fácil abrir un paquetito que ir a buscar algo que esté en la verdulería o en un mercado orgánico o en una dietética que sea suelto, que no sea envasado. El gran problema del sobrepeso y la obesidad en el mundo actual creo que es, y va a ser cada vez peor si seguimos consumiendo como consumimos, todo lo que viene adentro de los paquetes, porque todas esas sustancias químicas son tan adictivas que el cuerpo necesita cada vez más comida y más de todo eso procesado, porque el paladar va como perdiendo el gusto a los alimentos reales. Entonces necesitamos cada vez más químicos para poder responder a ese sabor inicial. Esa es la gravedad. Mira, voy a citar un ejemplo. Y el exceso de azúcar, por supuesto. Sí. El exceso de azúcar tanto en bebidas como en productos industrializados. La cantidad de azúcar que tiene un paquete de galletitas, marcas comerciales muy conocidas por todos nosotros, es más de la mitad de lo que un niño necesita para la edad escolar, por ejemplo. O sea, solo con un paquete de galletitas, el nene ya está consumiendo más de la mitad de lo que necesita en todo el día. Claro. Y lo toma como... ese exceso de azúcar se traduce en un desbalance de la insulina, que es la hormona que trabaja en el cuerpo para que el azúcar entre en la sangre. Ese exceso de insulina a la larga, bueno, puede desarrollar una diabetes, una insulinoresistencia, y eso se traduce en un montón de otras consecuencias. Sí, no tengo mucho conocimiento, pero bueno, me ha llegado y sé de algunos casos que en niños muy chicos se despierta la diabetes. Exacto. No es, a veces me vienen los pacientes y me dicen, no, lo que pasa es que mi mamá, mi papá, mi abuela, vengo con la predisposición genética. La predisposición genética es justamente una predisposición, o sea, uno tiene quizás esos genes que pueden tener esa carga que puede llegar a desencadenar una diabetes, pero lo más importante son los factores ambientales. Uno puede tener esa predisposición que puede afectar en un 15, un 10, un 20% de la predisposición, pero si uno con una buena actividad física, evitando el sedentarismo, con una buena alimentación, con hábitos dietéticos saludables, puede revertir totalmente esa condición. Sí, la verdad que yo puedo dar fe que eso se puede, que cuesta horrores, que es difícil. Pero bueno, es cuestión de generar un hábito y de que saber que... Es arrancar, es empezar, después viene solo. Después viene... Es como todo, el hombre es un animal de costumbre, y si uno tiene la voluntad y las ganas de empezar a hacer las cosas bien, porque se da cuenta que como está, por ahí no está yendo por un buen camino, después es una simple decisión, lo demás viene fácil, digamos. Sí, Ana, sí. Ana, por ejemplo, ¿qué sería comer saludable? Por ejemplo, una comida saludable, un alimento saludable, organizar un almuerzo saludable. ¿Qué sería? Bueno, por ejemplo, para diagramar un plato saludable que sea completo y nutritivo, tenemos que hablar que haya, en principio, una porción de proteínas, que como dijimos antes pueden ser de origen animal o vegetal. Después tiene que haber una buena cantidad de verduras, según si uno tiene que bajar o subir de peso, la cantidad de verduras va a ir variando, medio plato, más de medio plato, menos de medio plato. Verduras crudas y cocidas, hacer hincapié en el hecho de que las verduras crudas son
aportan sustancias que hacen, digamos, de alimento a la microbiota intestinal, que son esos bichos buenos que tienen que convivir con nosotros en el intestino, y que si a veces uno no le da el alimento necesario, esas bacterias, esos microbios desaparecen, o empieza a haber más cantidad de bacterias nocivas en relación a las positivas. Y por otro lado, para completar el plato tendría que haber un hidrato de carbono, en lo posible no refinado, es decir, tratar de que sea alguna pasta integral, si no hay ninguna patología intestinal, algún arroz integral, cuscús, quinoa, algún fideo integral. Eso siempre sería como armar un plato completo. Después puede ir variando en función de patologías, gustos personales, la condición, si hay alguna enfermedad de base o si el objetivo es bajar de peso, subir de peso. Y después de postre tratar de que haya frutas, no seleccionar alimentos empaquetados como el alfajorcito o el turrón, sino que sea algo ocasional, todo eso envasado, o el chocolate o el helado, y diariamente tratar de consumir de postre las frutas. Claro, que cuánto cuesta generar el hábito del postre. Cuesta un montón. Sí, de todos modos yo creo que los argentinos somos de el plato completo, ¿no? La entrada, el plato y el postre. Por lo menos lo que yo veo en el consultorio es que todos me dicen que suelen hacer el postre. Por ahí no es el más saludable, pero lo tienen incorporado. Sí, Ana. Ana, y por ejemplo ahora se me viene una duda. ¿En qué afecta a nuestra salud, por ejemplo, ser vegetariano o vegano? Afecta en tanto y en cuanto no se lleva una alimentación correcta, porque lo que en algunos casos suele pasar es que se empieza a hacer una dieta vegana o vegetariana, estricta o no estricta, pero sin el conocimiento suficiente. Entonces, ¿qué es lo típico? Caer en el error de la deficiencia. Es decir, me hago vegetariano y solo como huevo, o me hago vegano y solo como legumbre. Y está toda esa otra parte de nutrientes que no se tiene en cuenta, que son las grasas buenas, el aceite de oliva, la palta, las nueces, las semillas, que tampoco incorporadas las tenemos. Y entonces ahí aparecen las deficiencias, sobre todo pasa mucho en la etapa de los adolescentes, que empiezan con esta necesidad, parece, de querer comer de otra manera, y el veganismo parece como la mejor opción. Pero si no se tiene un conocimiento suficiente, se puede caer en una anemia o en una deficiencia de otros micronutrientes que pueden llevar a problemas más graves. Entonces siempre hay que asesorarse con algún profesional que esté capacitado en el tema. Claro. Lo más común en el veganismo y vegetarianismo es el déficit de la vitamina B12, que no se suplementa por lo general, y es muy necesaria la suplementación porque, digamos, es el nutriente crítico del veganismo y vegetarianismo. Y la homocisteína. ¿Y eso qué sería, Ana? Lo último que ese dijiste. Sería otro de los nutrientes críticos en el veganismo o vegetarianismo, que por lo general está en deficiencia justamente por el no consumo de carne roja. Ahí está todo bien clarito. Ana, mira, por ejemplo, yo voy a traer un mito. Yo me acuerdo que cuando era chiquita no quería desayunar cuando iba a la escuela, y mi mamá siempre me decía: desayuna porque no vas a aprender. Y sé que hay un gran porcentaje, pero es mucho el porcentaje, que los nenes se van a la escuela, más lo que van a la mañana temprano, sin desayunar, porque bueno, sabemos que en la escuela ahora se está implementando otra vez dar la leche y dar la comida, pero bueno, generalmente eso ya llega, el desayuno después ya de 1 hora o más de clase. Uh-huh. ¿Eso está bien? La mayoría de los niños en edad escolar hay que desayunar para ir. Arrancan el día sin desayunar y van a la escuela casi dormidos porque no se despertaron. Yo en eso siempre suelo observarlo por este lado. ¿Qué se come antes de irse a dormir? Ese es el detalle. Porque querer hacer comer a un nene que se levanta sin hambre es casi imposible. Entonces el punto es trabajar en qué se cena.
¿no? Porque si se cena muy abundante y si se cena muy sobre la hora de irse a dormir o con mucha cantidad de azúcar, es cantado que el nene no te va a comer por más de que le expliques y le insistas y le metas la comida en la boca, no te lo va a tolerar, o incluso peor, lo puede llegar a devolver. Entonces el punto es trabajar sobre, a ver, ¿a qué hora se cena? ¿Qué se cena? ¿Qué se come de postre? ¿A qué hora se acuesta? Claro, claro, ahí Ahí está el punto. Entonces, si trabajamos sobre eso, se va a levantar con hambre seguro. Es más, te va a pedir desayunar antes de irse a la escuela, porque si no, no va a poder salir de casa. O sea, la idea es levantarse con hambre en etapa escolar. Focalicémonos en eso, ¿no? Sí, Estamos hablando de los niños. Sí. Ana, y bueno, y esta es la última y ya nos vamos. Desde que llegó la pandemia, por ejemplo, el año pasado, ¿cómo te imposibilitó trabajar? ¿Tuviste que armarte, reorganizarte? ¿Cómo pudiste llevarlo a cabo? Yo durante la pandemia corté muy poco tiempo. Nosotros enseguida estuvimos habilitados para trabajar en consultorio porque fuimos considerados esenciales. Yo trabajo en un hogar de chicos discapacitados y casi no cortamos, estuvimos solo un mes sin trabajar. Pero bueno, se prestó mucho para las consultas online también. Muchas de mis pacientas y pacientes seguimos en los tratamientos de manera online, haciendo lo que se podía, como se podía. Era eso, hacer lo que se podía. Exacto. Pero bueno, te repito, nosotros teníamos bastante próximo, tuvimos la habilitación para poder trabajar y nos permitió volver al consultorio. Después estaba en cada profesional, obviamente, ¿no? Tomar la decisión de seguir trabajando presencial o seguir trabajando online y yo enseguida salí a la calle. Vos optaste enseguida por lo presencial, que está bueno, que los necesitábamos. Y sí, a veces cuando venís haciendo tratamientos de bastante tiempo, la verdad que cortarlos es bastante engorroso después retomar. Obviamente con los cuidados necesarios, ¿no? Sí. Bueno, Ana, la verdad que agradecerte mucho por compartir este ratito conmigo y despejar dudas, llevar info a las mamás, a las familias. Creo que quedó bien claro las diferencias y qué es lo que tenemos que hacer como mamá para que nuestros niños crezcan fuertes y sanos. Así que, bueno, muchas gracias, Ana, y te mando un abrazo. No, de nada, Lore, gracias a vos por haberme invitado. Gracias por entrar a nuestra familia. Para lo que necesites, cuando tengan alguna duda me contactan. Un gusto poder transmitirlo. Sí, bueno, gracias, Ana, y que tenga buenas tardes. Un beso. Gracias, Lore, igualmente. Un besito. Bueno, terminamos de esta linda charla con Analía Rodríguez, que